Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre este libro y el curso de literatura inglesa y norteamericana de Borges. Hoy es el turno de la bolilla 6. Y bien, esta bolilla empieza con Jonathan Swift y los años en los que vivió, que fueron 1667 y 1745. Y Borges dice que tenía Swift una convicción de la degeneración de la humanidad, el famoso mito de las edades, el cual dice que cada generación va degenerándose respecto de la anterior. Bueno, Borges dice que Jonathan Swift seguía este principio, digamos. Entonces esto lo hizo tener una gran adversión por la humanidad. Entonces dice Borges que esta adversión tan fuerte no ha sido igualada jamás después. O sea, nadie tuvo una mayor adversión por la humanidad que Jonathan Swift. Y dice entonces también, mientras vemos a mi gata, que hay una amargura esencial en Jonathan Swift. Luego habla Borges de un cuento famoso titulado A Tale of a Tub, que dice que es una sátira contra el cristianismo. Bueno, dejemos a Sasha que pase por el video para hacerlo un poco más ameno. Pero la menciona muy por encima, después se centra en los viajes de Gulliver, que es la obra más famosa. También dice que Swift era un hombre neurótico, desdichado, y que ensayó la poesía de una manera correcta, prolija, digamos, no se destacó como poeta, pero que lo hizo de manera correcta. Después sí habla de los famosos viajes de Gulliver y Kipling dice la paradoja que Swift lo que quiso hacer es un alegato contra el género humano y le terminó saliendo, digamos, o terminó siendo famosa esta obra por ser un libro que le suele encantar a los niños. Ahí la paradoja. Y bueno, luego Borges explica un poco el resumen de este libro, como hace siempre. Él cuenta siempre el argumento, en realidad, más que el resumen de cada obra, y va dando sus opiniones, comentando algunas cuestiones sobre literatura, sobre historia, acerca de los personajes, quiero decir, de los autores, del contexto histórico de los autores, un poco de biografía, y va mezclando. Generalmente salta de un autor a otro, no es muy lineal en sus clases. Por ahí quizás recuerda algo que se le olvidó de un autor que acababa de mencionar y lo retoma. Y bueno, en cuanto a esta obra, Los viajes de Gulliver, como decía, hace una breve explicación de su argumento. Cuenta, bueno, que Gulliver el primer país al que va es el país de los enanos. Y dice Borges que acá el objeto es ridiculizar a la humanidad, cuando dice que el rey, por su elevada estatura, siendo que todos eran enanos, y siendo que sabemos que el rey medía 5 pulgadas, mientras que los súbditos medían 4, es decir, 1 pulgada más tenía el rey, y Borges dice, por su elevada estatura, en realidad Swift en la obra dice que por su elevada estatura imponía el respeto por los demás. Entonces acá hay una ironía, digamos, hacia la humanidad, una crítica para ridiculizar a la humanidad. Y bien, luego dice que se va Gulliver de esta isla de los enanos porque no empezó a tener encono y además no podía abastecerse, dado que las raciones de los enanos se las consumía todas Gulliver. Entonces luego se va de Lilliput, que así se llamaba este lugar de los enanos, al país de los gigantes, llamado Brobdingnag. Y aquí también se va, tiene algunas rispideces con el... Había justamente un enano en esta isla de los gigantes, o en este lugar de los gigantes, con el cual tiene encono Gulliver, y además le molestaban los insectos que eran bastante gigantes para su tamaño. Entonces se va y hace el viaje a una isla voladora,
llena de científicos que estudian cuestiones cuestiones inútiles, que no sirven para nada. Nuevamente otra crítica a la humanidad. Y finalmente hace el viaje al país de algo así como Hons, que es una onomatopeya que vendría a significar el relincho de los caballos, dado que, bueno, ahí habían caballos y eran virtuosos. Estos sí eran seres virtuosos. Y también vivían los Yahoos, que eran básicamente humanos, y estos eran los peores de todos. Tenían todos los vicios que podemos encontrar en la humanidad, los tenían los Yahoos. De modo que, bueno, justamente sigue entonces Swift haciendo una sátira, una crítica feroz hacia la humanidad. Y bien, luego pasa Borges en esta clase a hablar de Samuel Johnson. Dice que fue hijo de un librero muy famoso y muy culto, sumamente culto. Entonces Johnson es un ávido lector, se la pasaba leyendo en la librería de su padre y se formó más ahí que en la propia escuela. Entonces luego Borges dice que el gran trabajo o la obra monumental por la que es conocido Johnson fue un diccionario de la lengua inglesa. Él quería fijar el lenguaje con este diccionario. Todavía no estaba del todo asentada la lengua inglesa y él, bueno, quería hacer un diccionario de la lengua inglesa. Y Borges dice que es curioso porque en la antigüedad no existían los diccionarios, los griegos y los romanos no tenían tal cosa, y luego en la Edad Media sí hubo algunos glosarios, pero de palabras difíciles únicamente. Entonces esto de los diccionarios es algo propio de la modernidad. Entonces Johnson, previo a él, no habían diccionarios de lengua inglesa. Entonces la manera de obrar de Johnson para hacer este diccionario era de leer a autores cuyo lenguaje era difícil o ríspido, duro, para anotar entonces con lápiz aquellos pasajes en los cuales, digamos, una palabra estaba usada de un modo que le parecía realmente útil o ingenioso o apto para explicar el sentido. Entonces Johnson escribía en el margen de estos libros la letra inicial de la palabra, o sea, explicaba el sentido, ponía la letra inicial para que luego sus amanuenses lo transcribieran en el diccionario. Y luego lo que hizo fue tomar el diccionario etimológico de Skinner y entonces agregar aquellas palabras que se le habían escapado. El diccionario apareció en 2 volúmenes y dio mucha fama a Johnson. Y dice Borges que Johnson era un hombre con temor a 2 cosas, a la muerte y a la locura. Y entonces cuenta Borges algunos episodios, algunas cuestiones de locura que tuvo Johnson, algunos arrebatos, digamos. Luego pasa en esta lección a hablar de James Boswell, que lo define como un joven aristócrata escocés y que quiso ser amigo de Rousseau, quiso ser amigo de Voltaire, que nunca tuvo éxito. Es como que se quería acercar a los grandes personajes de la época sin un mayor éxito. Sin embargo, dice que fue un hombre inteligente, y cuenta que Macaulay dice acerca de Boswell lo siguiente. Dice: Homero fue el mejor poeta, Shakespeare fue el mejor dramaturgo, Demóstenes fue el mejor orador, pero ninguno de ellos fue tan bueno en lo suyo como lo fue como biógrafo Boswell. Entonces, Boswell, lo que se conoce es una biografía que hace justamente de Johnson, el autor que acabamos de ver antes, y algunos dicen que podrían haber algunas similitudes con las famosas conversaciones de Eckermann con Goethe, pero Borges dice que no, porque Eckermann cuenta con reverencia lo que dice Borges, mientras que Boswell lo que hace es casi una comedia, incluso satiriza a Johnson en su obra. Y Bernard Shaw
dijo que él tenía una herencia apostólica, dice, de los grandes dramaturgos que para él fueron Platón, que creó a Sócrates como personaje, digamos, más allá de la existencia, por supuesto, de Sócrates. Por otro lado, entonces, dice los evangelistas que crearon a nuestro Señor, dice, y Boswell, que creó a Johnson. Y por último, en esta clase, en esta lección, en esta bolilla, tenemos a Gibbon. Borges dice que era de familia protestante, un gran prosista del siglo XVIII en Inglaterra, y que luego se convierte al catolicismo. No obstante, gran parte de su obra es una feroz crítica al cristianismo. Y bueno, dominaba también, como todos los autores que he mencionado, que eran muy cultos, Gibbon dominaba el latín y el griego, y dice que fue influenciado por el estilo de Johnson. Ambos fueron grandilocuentes, y la narración en Gibbon, dice Borges, que es lenta, pero que después, cuando lo lees, te das cuenta de que esa lentitud es por algo, de que tiene algo que contar, de que tiene un sentido de que sea así. Dice que es un autor al cual hay que leer sus ironías entre líneas. Es muy irónico, pero entre líneas, no lo hace tan ostensible. Y por último, Borges dice que Gibbon probablemente tampoco pensaba tan bien de la humanidad. Y bien amigos, eso fue todo, esta bolilla número 6. Nos vemos en la 7, la próxima, que trata sobre el romanticismo. Hasta la próxima.